Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el caso de Natalie Holloway. Comenzamos. Esta noche quiero contarles una historia que desde hace años me ha dejado con un nudo en el estómago y una sensación de inquietud difícil de explicar. No es solo por lo que pasó, sino por cómo pasó y sobre todo por lo que jamás se llegó a saber con certeza. Imaginen que su hija, su hermana, su madre, su prima, esa persona con la que han convivido o a la que han criado con tanto amor y cuidado, se va de viaje de graduación a una isla paradisiaca, llena de playas, de arena blanca y aguas turquesa. Un lugar donde todo parece perfecto para celebrar, para vivir la juventud con libertad y alegría. Pero de repente, y sin dejar rastros, esa persona desaparece. No hay pistas claras, ni un cuerpo, ni justicia. Solo un vacío enorme que se traga la esperanza y deja una estela de preguntas sin respuesta. Les hablo de Natalie Holloway, una chica estadounidense que se esfumó en Aruba en 2005. No fue solo su desaparición lo que marcó este caso, sino el torbellino de mentiras, manipulaciones y silencios que lo envolvieron durante casi 2 décadas. Una historia donde la verdad parece esconderse detrás de una cortina de sombras y donde la justicia tarda en llegar, como si el tiempo conspirara para proteger a los culpables y castigar a los inocentes. Esta historia no es solo un relato más de desapariciones en el extranjero. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, de lo peligroso que es confiar sin límites y de cómo a veces el destino juega sus cartas de la manera más cruel. Así que pónganse cómodos, prepárense para adentrarse conmigo en un caso lleno de misterio, enredos y secretos que siguen sin resolverse. Porque esta es la historia de Natalie Holloway. Y créanme, les aseguro que lo que van a escuchar no los volverá a dejar indiferentes. Lo primero que tenemos que saber era quién era realmente Natalie. Bueno, Natalie Holloway era mucho más que una simple estudiante de secundaria. Era una chica llena de vida, sueños y esperanzas que se preparaba para dar un paso importante en su vida, la graduación. Ella era proveniente de Mountain Brook, en Alabama. Natalie tenía 18 años y la emoción por esta nueva etapa la impulsaba a vivir experiencias que marcarían su transición hacia la adultez. Sus amigos la describían como una persona alegre, sociable y con una curiosidad natural por conocer el mundo. Su familia, especialmente su madre, Beth Holloway, tenía grandes expectativas para ella. Natalie era una estudiante dedicada, con metas claras y un futuro prometedor en la universidad. Había trabajado en varios empleos a tiempo parcial o a medio tiempo y participado en actividades escolares, reflejando un equilibrio entre responsabilidad y juventud. Este contexto es importante para entender la profunda conmoción que generó su desaparición. No solo se trataba de una vida truncada,
sino de la interrupción violenta de una promesa de futuro. La decisión de viajar a Aruba con un grupo de compañeros de clase era parte de la tradición para los estudiantes estadounidenses que cerraban su ciclo escolar. La isla caribeña, con sus playas paradisiacas y su fama de destino seguro para turistas, ofrecía la ilusión de libertad y aventura. Natalie y sus amigos querían disfrutar de su primer viaje sin supervisión parental, experimentar la cultura caribeña y celebrar juntos. La combinación de fiesta, jóvenes y un entorno desconocido creó, por supuesto, un escenario ideal para el desastre. Sin embargo, en medio de la emoción y la alegría, se ocultaban factores de vulnerabilidad. La falta de experiencia en ambientes extranjeros, el consumo de alcohol y la desconfianza en los desconocidos son elementos que, aunque no exclusivos de este caso, cobraron un peso bastante trágico. Natalie, como muchos jóvenes a esa edad, confiaba en las personas que la rodeaban y no sospechaba que esa confianza podría ponerla en peligro. El contexto social y cultural de Aruba también es relevante para comprender la situación. La isla es una población o tiene una población muy pequeña y un ambiente turístico bastante activo. En ese momento mantenía tensiones internas que no siempre eran visibles para los visitantes. La coexistencia entre los locales y los turistas, el acceso a fiestas privadas y la influencia de familias poderosas creaban un entramado complejo donde la ley y la justicia a veces parecían perder fuerza. Además, Natalie representaba un símbolo para muchas familias en Estados Unidos, sobre todo las que iban a Aruba buscando esa libertad controlada para sus hijos. Su desaparición abrió los ojos a los riesgos que podían esconder estos viajes y cambió la percepción sobre la seguridad en destinos turísticos. La cobertura mediática masiva amplificó esta sensación, llevando el caso a un nivel internacional que pocas desapariciones estudiantiles habían logrado alcanzar. A nivel personal, Natalie era conocida por su sonrisa fácil, su empatía y su espíritu optimista. Amigos cercanos recuerdan que tenía planes de estudiar derecho o medicina, profesiones que reflejaban su deseo de ayudar a los demás y marcar una diferencia. También amaba viajar y conocer nuevas culturas, algo que hacía con entusiasmo y respeto. Su elección de Aruba, por tanto, no fue casual, sino un reflejo de sus ganas de crecer y explorar el mundo. Esta combinación de inocencia, juventud y sueños truncados es la que hace de su historia algo que resuena profundamente. Natalie no era solo un número o una noticia, era una persona con un mundo interior, una historia familiar y un círculo de amigos que le extrañan hasta el día de hoy. Su imagen se mantiene viva en fotografías, videos y relatos que muestran a una chica que estaba en la cúspide de su vida, cuando todo se detuvo abruptamente. Por otra parte, la familia Holloway no solo perdió a una hija, sino también un futuro compartido, lleno de momentos y experiencias por vivir. Beth Holloway, su mamá, en particular, ha declarado en múltiples ocasiones que su lucha no solo es por encontrar a Natalie, sino por preservar su memoria y evitar que otras familias sufran el mismo dolor. Esta dimensión humana del caso añade una profundidad emocional que va más allá del misterio policial. En cuanto a la dinámica del grupo con el que Natalie viajó, es importante señalar que, aunque eran jóvenes y emocionados, no todos tenían las mejores intenciones. La presencia de jóvenes locales con antecedentes problemáticos, especialmente Joran van der Sloot y los hermanos Kalopoe, contrastaba con la inocencia del grupo de estudiantes estadounidenses.
Esta mezcla creó un entorno donde la confianza pudo ser aprovechada y traicionada. Asimismo, el caso ha sido estudiado desde distintas perspectivas sociológicas y psicológicas, destacando la vulnerabilidad de los jóvenes en entornos de fiesta, la influencia del alcohol y las dinámicas de grupo que pueden llevar a decisiones peligrosas. La tragedia de Natalie se ha utilizado para concientizar sobre la importancia de la prevención, la educación y la vigilancia en viajes de jóvenes, buscando evitar que se repitan historias similares. Finalmente, Natalie Holloway es también un símbolo para muchas organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y la mejora de protocolos internacionales, ya que su caso inspiró cambios en la legislación y en las formas en que se abordan estos casos, especialmente en lo que respecta a la cooperación entre países y la atención a las familias afectadas. En resumen, conocer quién era Natalie Holloway es comprender que detrás del misterio hay una joven con sueños, una familia que la ama profundamente y una comunidad que aún busca respuestas. Su historia es una mezcla de luz y oscuridad, de esperanza y tragedia, que nos invita a recordar siempre que cada víctima es una persona con nombre, rostro y un mundo que merece justicia. Pero, ¿qué les parece si les relato cuáles fueron los últimos momentos de Natalie Holloway? Resulta que la noche del 29 de mayo de 2005, en Aruba, pues era una noche que estaba llena de la típica energía vibrante que atrae a miles de jóvenes turistas cada año. La promesa de diversión, libertad y un respiro tras un largo ciclo escolar. Para Natalie Holloway, de apenas 18 años, era su primera gran aventura fuera de casa. Un viaje soñado con amigas a una isla paradisíaca. Sin embargo, esa misma noche se convertiría en el último capítulo visible de su vida. Desde el inicio de la celebración, el grupo de estudiantes estadounidenses estuvo inmerso en un ambiente de alegría y despreocupación. La música a volumen alto, las luces de neón y el bullicio de los bares conformaban el telón de fondo perfecto para una noche inolvidable. El bar Carlos and Charlie's, punto neurálgico de la fiesta, era un espacio pequeño, concurrido y muy ruidoso, donde la mezcla de juventud, alcohol y la emoción del momento creaba una atmósfera cargada de energía. Natalie estaba rodeada de amigos, bailando y sonriendo, sin imaginar el giro oscuro que la noche tomaría. Cerca de la 1 de la mañana, cuando la mayoría empezaba ya a dispersarse, Natalie decidió salir del bar. Fue vista por última vez en la entrada del bar, subiendo a un automóvil Honda color plateado con 3 jóvenes locales. Ellos eran Joran van der Sloot y los 2 hermanos Deepak y Satish Kalpoe. Para muchos era una escena común en una noche de fiesta, pero para la familia Holloway fue el instante en que todo cambió para siempre. Los testimonios de quienes la vieron describen a Natalie consciente, aunque claro, bajo el efecto del alcohol, con signos visibles de haber bebido mucho, tambaleándose ligeramente y necesitando apoyo para caminar. Esto no fue tomado con la gravedad necesaria en ese momento, pero marcaba una vulnerabilidad que luego sería crucial. Nadie sospechaba entonces que esa sería la última vez que alguien la vería con vida. A partir de ese momento, los relatos se tornaron confusos y contradictorios. Joran van der Sloot, la figura central en el caso,
comenzó a tejer una red de versiones cambiantes y medias verdades. Su apariencia joven, su carisma superficial y la influencia de su familia, ya que su padre era un juez muy, pero muy respetado en Aruba, le daban una ventaja para manipular la percepción y evadir preguntas incómodas. La noche de la desaparición se transformó en una maraña de declaraciones que oscilaban entre la negación, la confusión y la mentira deliberada. Las primeras horas posteriores a la partida de Natalie fueron totalmente un caos. Según la versión inicial, la joven fue dejada en el lobby del Hotel Holiday Inn, lugar donde se hospedaba. Pero ni las cámaras ni el personal confirmaron que ella hubiera regresado. La habitación permanecía intacta, sin señales de que hubiese entrado o dejado pertenencias. Otros testimonios afirmaron que Natalie pudo haber sido vista en la playa, desmayándose o bajo algún tipo de ataque, pero ninguna de estas pistas pudo ser corroborada. La incertidumbre crecía con el paso de las horas y la ausencia de respuestas. Testigos aseguraban haberla visto cerca del auto, pero ninguno pudo ofrecer un relato consistente. Las contradicciones de Joran y los hermanos Calpoe, junto con la falta de pruebas físicas, que básicamente era que no hubiera ni un rastro de sangre, ni objetos personales, y mucho menos un cuerpo, convertían el caso en un misterio casi impenetrable. Los días siguientes estuvieron marcados por rumores sobre fiestas clandestinas y redes de protección en la isla, donde jóvenes turistas se veían atrapados en situaciones peligrosas. Se habló de abusos, encubrimientos y la complicidad de autoridades y familias poderosas que dificultaban la búsqueda de la verdad. La isla de Aruba es conocida por sus playas de ensueño y turismo vibrante, y comenzaba a mostrar en ese momento su cara más oscura y siniestra. Este ambiente hizo que la desaparición de Natalie no fuera vista solo como un incidente aislado, sino como parte de una problemática mucho más profunda. La vulnerabilidad de jóvenes turistas en un entorno que no siempre garantiza seguridad, la corrupción en la administración local y la impunidad que favorece a los poderosos. La familia Holloway, especialmente su madre Beth, tuvo que enfrentar esta realidad mientras luchaba incansablemente por obtener justicia. Mientras tanto, la presión internacional y mediática iba en aumento. Las cámaras y los periodistas se volcaron sobre Aruba, tratando de cubrir cada detalle, cada pista y, claro, cada contradicción. Pero la isla parecía resistirse a dejar salir la verdad. Las investigaciones oficiales, las búsquedas y los interrogatorios revelaban más sombras que certezas. La noche del 29 de mayo se convirtió así en un umbral oscuro, donde el destino de Natalie quedó suspendido en la incertidumbre. Su desaparición no solo marcó el inicio de una búsqueda desesperada, sino que también expuso las grietas en la seguridad de los turistas y en la justicia arubeña. Este relato de sus últimos momentos visibles no es solo una cronología de hechos, sino también una ventana hacia las complejidades y dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias en casos donde la verdad parece siempre fuera del alcance. La historia de Natalie Holloway es un recordatorio inquietante de que en ocasiones lo que comienza como una noche de fiesta puede convertirse en un misterio sin resolver que desafía el tiempo y la justicia. La desaparición de Natalie desencadenó una serie de investigaciones muy complicadas y controvertidas
que Aruba ha enfrentado en su historia reciente. Desde el momento en que se reportó su ausencia, las autoridades locales se vieron enfrentadas a una presión internacional sin precedentes, pero también a limitaciones estructurales, burocráticas y culturales que entorpecieron el avance del caso. Inicialmente, la policía de Aruba actuó con lentitud. La isla, pequeña e independiente en gran medida del turismo, parecía más preocupada por proteger su imagen que por realizar una investigación exhaustiva y transparente. Esta actitud generó desconfianza en la familia Holloway y en la comunidad internacional, y dejó a muchos preguntándose si la justicia local realmente estaba comprometida con hallar la verdad. Uno de los principales obstáculos fue la falta de recursos técnicos y humanos especializados para casos complejos como el de Natalie. En 2005, Aruba carecía de un equipo forense avanzado, de cámaras de seguridad suficientes en zonas clave y protocolos sólidos para el manejo de desapariciones. Esto obviamente dificultó la recopilación y análisis de pruebas y abrió la puerta a errores y omisiones que más tarde serían criticados duramente. Además, la investigación estuvo marcada por irregularidades en los procedimientos policiales. Por ejemplo, las escenas donde supuestamente estuvo Natalie no fueron aseguradas ni registradas adecuadamente, lo que permitió que posibles evidencias fueran contaminadas o simplemente desaparecieran. Las declaraciones contradictorias de sospechosos y testigos tampoco fueron manejadas con la rigurosidad necesaria para poder construir un caso sólido. Otro factor determinante fue la interferencia política y social, ya que la familia van der Sloot tenía influencia en la isla, lo que generó sospechas sobre posibles encubrimientos o manipulación de testimonios. Algunos oficiales manifestaron temor a represalias o a dañar la reputación turística del país, lo que derivó en una falta de voluntad para profundizar en ciertas líneas de investigación, como la existencia de fiestas clandestinas o redes de protección de jóvenes turistas. La comunicación entre Aruba y las autoridades estadounidenses también presentó dificultades. Por ejemplo, hay muchas diferencias en los sistemas legales, la jurisdicción y la cooperación bilateral que limitaron el acceso a información, pruebas y apoyo técnico que podrían haber acelerado la investigación. La familia Holloway recurrió a investigadores privados y a la presión mediática para mantener el caso vigente y exigir mayor compromiso de las autoridades. Durante meses, la policía realizó búsquedas en áreas remotas, como playas, manglares y zonas montañosas. Se usaron perros rastreadores y equipos especializados, pero no encontraron indicios concretos. Las pistas surgidas de testimonios de sospechosos fueron inconsistentes y en ocasiones claramente manipuladas para confundir a los investigadores. Esto extendió la investigación sin resultados definitivos y generó frustración entre los familiares y, por supuesto, el público. La investigación también enfrentó un desafío cultural. En Aruba, la protección de la comunidad y la lealtad familiar pueden ser valores muy fuertes que a veces entran en conflicto con la búsqueda de justicia. Este factor complicó la colaboración de testigos y fuentes, quienes muchas veces prefirieron guardar silencio o entregar versiones parciales por miedo o por lealtad. En los años siguientes, la policía de Aruba intentó recuperar la confianza internacional al implementar reformas y colaborar con expertos extranjeros, pero el daño inicial ya había dejado huella. La familia Holloway, apoyada por la presión pública, continuó denunciando irregularidades y exigió transparencia y avances en la investigación. El caso atrajo la atención de la prensa mundial
y de figuras públicas que impulsaron campañas para mejorar la respuesta ante desapariciones. Se habló de la necesidad de establecer protocolos internacionales, de fortalecer la cooperación entre países y mejorar la protección a turistas vulnerables en destinos turísticos. Este proceso también evidenció la importancia de la participación activa de las familias en caso de desapariciones. Beth Holloway se convirtió en una voz fundamental que presionó para que la investigación no se olvidara, para que se crearan leyes más estrictas y para que se promoviera la conciencia pública sobre los riesgos y procedimientos en estos casos. La investigación en Aruba dejó claro que no basta con la buena voluntad, sino que se requieren recursos, capacitación y sistemas sólidos para enfrentar desapariciones y crímenes complejos. La isla, aunque pequeña, tuvo que enfrentarse a un caso que expuso sus limitaciones, pero también la necesidad de cambio. Aunque la justicia local nunca logró resolver el caso de manera definitiva, la investigación fue un punto de partida para reflexionar sobre la seguridad en destinos turísticos y sobre cómo los sistemas legales deben adaptarse para proteger a las víctimas y sus familias. En resumen, la investigación en Aruba fue un proceso lleno de desafíos, errores y contradicciones, pero también de aprendizaje y transformación. Mostró las dificultades de un pequeño país para lidiar con un caso de alto perfil y la importancia de la cooperación internacional y el compromiso social para buscar la verdad y la justicia. Y bueno, chicos, estamos frente a un caso de desaparición que, como ya lo escucharon, no tiene realmente una conclusión porque pues es un crimen, en este caso una desaparición más bien sin resolver. No se puede llamar crimen porque pues no hay un cuerpo, no hay un asesinato comprobado como tal, pero estamos frente a un caso de desaparición. Ya habíamos hablado en muchas ocasiones acerca de asesinos seriales, secuestradores y demás cosas, pero este es uno de los primeros casos que vamos a hablar acerca de desapariciones como tal misteriosas. Me gustaría que en los comentarios me puedan dejar cuáles son sus teorías. Obviamente, conforme vayamos avanzando en los casos de investigación, los sospechosos, qué se encontró, cuáles son las pistas o las pocas pistas que se encontraron, ustedes pueden ir armando como una especie de caso con teorías un poco más sólidas que las que realmente están actualmente. Entonces me encantaría poder leerlos. Y antes de continuar con el siguiente bloque, me gustaría mucho saludarlos. Hola José Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Adriancito, muy buenas noches. Raúl, buenas noches. Spam, qué bueno que te acordaste que es viernes. Muchísimas gracias. Jackie, muy buenas noches. Y bueno, chicos, les recuerdo que hay estrellitas disponibles. Para los que quieran apoyarme en este proyecto, se los agradecería un montón. Y ahora sí, vámonos con los sospechosos. Desde las primeras horas, después de la desaparición de Natalee Holloway, los focos de la investigación se dirigieron principalmente a 3 jóvenes que estuvieron con ella la noche del 29 de mayo del 2005. El primero y el principal era Joran van der Sloot y otros 2 chicos que eran hermanos, que son Deepak y Satish Kalpoe. Estos 3 nombres se convirtieron en piezas clave del misterio que atrapó no solo a Aruba, sino al mundo entero. Sin embargo, lo que debería haber sido un avance hacia la verdad
se transformó en una madeja de contradicciones, sospechas y manipulaciones impresionante. Joran van der Sloot era o es hijo de un juez en formación. Presentaba una imagen que muchos consideraban engañosa. A simple vista, era un chavo carismático, con éxito en la disciplina del tenis y una vida aparentemente normal. Pero debajo de esa fachada se escondía alguien que sabía manipular las situaciones y a las personas a su alrededor con frialdad y precisión. En Aruba, su reputación realmente no era la mejor. Era conocido por su carácter problemático, especialmente cuando se trataba de turistas jóvenes, lo que sumó un motivo más para considerarlo uno de los principales sospechosos. Desde un inicio, Joran dio versiones contradictorias sobre la noche en cuestión. Y les cuento. Primero dijo que dejó a Natalie en el hotel alrededor de la 1 de la madrugada. Pero al no aparecer en las cámaras de seguridad, modificó su relato. Afirmó que la dejó en la playa. Más tarde dijo que Natalie se había desmayado y finalmente admitió que accidentalmente había causado su muerte y la desechó en el mar con ayuda de un amigo. Cada nueva versión era menos creíble que la anterior y sumaba confusión al caso. Por otro lado, los hermanos Kalpoe, Deepak y Satish también mostraron inconsistencias en sus declaraciones. Deepak conducía el vehículo esa noche y negó haber vuelto con Joran tras dejar a Natalie. Satish respaldó algunas afirmaciones, pero contradijo otras. Este juego de versiones cruzadas creó una red de mentiras difícil de desenredar. En los interrogatorios acusaban a Joran y también se acusaban entre sí, generando un círculo vicioso de desinformación. La primera detención de los 3 sospechosos se produjo el 9 de junio, es decir, casi 2 semanas después de la desaparición de Natalie. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes, ya que no había cuerpo ni escena del crimen clara, impidió que la justicia arubeña pudiera avanzar con firmeza. El caso dependía principalmente de testimonios, que no solo eran contradictorios, sino que parecían estar influenciados por el miedo y la presión social. Un episodio desconcertante ocurrió cuando Joran llevó a las autoridades a varios sitios donde supuestamente había dejado el cuerpo de Natalie. Un farallón rocoso, los llevó a manglares y a otros lugares remotos. Sin embargo, no se encontró ningún indicio. La sensación general era que estaba jugando con la policía, dando pistas falsas para poder desviar la atención o controlar de alguna manera la narrativa. La influencia del padre de Joran, que es Paulus van der Sloot, fue otro elemento crucial. Este señor, como juez en formación y figura bastante respetada, usó su conocimiento de las leyes para poder asesorar a su hijo desde el principio y se sospechó que ayudó a encubrir detalles del caso. Aunque fue arrestado brevemente, fue liberado rápidamente, lo que alimentó la idea de que la familia contaba con protección dentro de las instituciones locales. Entre 2007 y 2008, nuevas escuchas telefónicas y testimonios indicaron que el cuerpo de Natalie podría haber sido trasladado varias veces, lo que llevó a un nuevo arresto de los sospechosos.
Sin embargo, una vez más, sin evidencias físicas sólidas, fueron liberados y el caso volvió a quedar estancado. En paralelo, la figura de Joran se volvió cada vez más siniestra. Su habilidad para manipular la verdad y victimizarse en público mantenía la atención mediática, pero no ayudaba a esclarecer los hechos. Peter R. de Vries, que en ese entonces era un periodista de investigación holandés, grabó una confesión secreta donde Joran admitía que Natalie murió en sus brazos y que decidió deshacerse del cuerpo. Sin embargo, luego se retractó alegando que solo quiso impresionar. El patrón de comportamiento de Joran mostró un lado oscuro que se confirmaría años después. En 2010 fue arrestado nuevamente, pero en Perú, y condenado por el brutal asesinato de Stephanie Flores, una joven de 21 años a quien golpeó hasta quitarle la vida. Este crimen fue la evidencia tangible de que Joran no era solo un manipulador, sino un homicida peligroso. Su condena fue de 28 años y demostró que detrás del rostro juvenil se escondía un depredador. Para muchos, el crimen en Perú confirmó las sospechas que durante años se tuvieron sobre la implicación en la desaparición de Natalie. Sin embargo, el sistema judicial arubeño nunca logró imputarle formalmente ningún cargo por ese caso, dejando, por supuesto, una herida abierta en la justicia internacional. Los hermanos Calpoe, en contraste, optaron por una vida mucho más discreta después de todos estos sucesos. Aunque nunca fueron acusados formalmente de un delito grave, la sombra de la duda sobre su posible encubrimiento o conocimiento de los hechos no desapareció. Su rol sigue siendo objeto de debate y especulación. En síntesis, los sospechosos fueron protagonistas de una intrincada partida donde la verdad se ocultó tras capas de mentiras, contradicciones y manipulaciones del sistema judicial. Su influencia, sus conexiones y su capacidad para juzgar con la realidad impidieron que se alcanzara justicia en el caso de Natalie Holloway. Desde el momento en que Beth Holloway, la madre de Natalie, se enteró de que su hija no había llegado al aeropuerto y que todas las llamadas eran ignoradas, su mundo se desplomó por completo. Para la señora, ese instante no fue solo el inicio de una búsqueda, fue el comienzo de una batalla emocional y legal que marcaría su vida para siempre. Mientras para muchos podría haber sido un doloroso episodio pasajero, para la señora Beth se transformó en una cruzada implacable, una lucha sin descanso que consumió cada fibra de su ser. La señora Beth no es el estereotipo de madre pasiva o resignada. Inmediatamente después de conocer la desaparición de su hija, tomó la decisión de no quedarse de brazos cruzados. Sin tiempo para procesar la incertidumbre ni la angustia, abordó el primer avión a Aruba con un solo propósito, que era encontrar a su hija. Sin embargo, lo que la esperaba no era solo un viaje geográfico, sino un recorrido por un laberinto de burocracia, negligencias y contradicciones. Desde su llegada a Aruba, Beth se enfrentó a la cruda realidad de un sistema judicial y policial con limitaciones evidentes. La policía local carecía de recursos y, según ella y otros críticos, no mostró la voluntad necesaria para actuar con la urgencia que la situación demandaba. La preocupación por no afectar la imagen turística de la isla supuso un obstáculo más, un velo que dilató y entorpeció la investigación. Sin embargo, la señora Beth
no se dejó vencer por la lentitud oficial. Con una determinación que sorprendió incluso a quienes la conocían, organizó búsquedas privadas en las zonas donde se sospechaba que Natalie podría estar. Convocó a voluntarios, estableció contacto con medios de comunicación internacionales y ejerció presión constante sobre las autoridades locales y estadounidenses. Su desesperación se convirtió en un motor incansable y en un faro de esperanza. Su compromiso trascendió la búsqueda directa de Natalie. Beth fundó The Natalie Holloway Resource Center, que básicamente es una organización dedicada a ayudar a otras familias afectadas por desapariciones, así como para promover cambios legales y protocolos más efectivos para responder a estos casos. Esta acción la convirtió en una activista incansable, viajando por todo Estados Unidos para compartir su historia y abogar por mejores sistemas de prevención y cooperación internacional. La obsesión de Beth, vista por algunos como un lastre, era una realidad, una mezcla compleja de amor, valentía y necesidad profunda de justicia. No aceptaba explicaciones superficiales, medias verdades, ni evasivas. Se enfrentó públicamente a la corrupción, a la indiferencia, a la opacidad de las autoridades y a las contradicciones en los testimonios de los sospechosos. Beth se transformó en una voz incómoda para quienes querían que el caso se olvidara en un símbolo de resistencia frente a la impunidad. Este compromiso, no obstante, tuvo un costo muy alto. Su obsesión consumió años de su vida, afectó su salud y minó su espacio personal y familiar. No fueron pocas las noches sin dormir, los viajes constantes y los momentos de desesperanza que enfrentó. Y aún así, su resiliencia fue un ejemplo de fortaleza para miles que seguían la historia y la apoyaban. Además, Beth enfrentó la compleja relación con las autoridades, que a menudo se mostraban reacias a colaborar o transparentar la investigación. La constante frustración por las trabas legales y la politización del caso no la detuvo, sino que reforzó su determinación, su lucha. Y realmente esta lucha no solo fue contra el sistema, sino contra el silencio y la indiferencia. Otro aspecto menos visible fue el impacto emocional en su entorno familiar. La búsqueda y la presión constante afectaron también a sus otros hijos y a su esposo, generando tensiones y sacrificios que pocas veces se visibilizan en los medios. La historia de Beth es también la historia de una familia que intenta mantenerse unida en medio de la tormenta. A lo largo de los años, la mamá de Natalie ha utilizado su plataforma para denunciar no solo la desaparición de su hija, sino también las fallas sistemáticas que permiten que otros casos queden sin resolver. Ha impulsado iniciativas para mejorar la coordinación internacional en casos de personas desaparecidas, buscando que pues ninguna familia más tenga que vivir la incertidumbre que ella ha vivido durante años. La obsesión de Beth Holloway no es solo un acto de amor, sino una manifestación del poder que puede tener una persona frente a la adversidad. Su lucha ha inspirado a muchas otras familias y ha puesto en la agenda pública la necesidad de justicia, transparencia y apoyo para quienes sufren desapariciones. Y aunque con el paso de los años la esperanza de encontrar a Natalie con vida se volvió cada vez más remota e improbable, Beth nunca abandonó la búsqueda de la verdad. Su historia es un testimonio de que la justicia puede ser una carrera larga y ardua, pero que el amor y la persistencia pueden mantener viva la llama de la esperanza.
Y bueno, chicos, yo creo que todos aquellos que tienen hijos, hijas, se pueden imaginar el calvario que puede pasar una madre o un padre que tiene un hijo desaparecido y que no saben cómo ni por qué no lo encuentran. Y al no saber el cómo ni el por qué, creo que se vuelve más tortuoso. Hay personas que desaparecen ya teniendo un contexto de quién era esa persona o en qué estaba metido. Por ejemplo, no sé, el hecho de que desaparezcan como lo que sucede aquí en México, ¿no? Que muchas personas desaparecen y que están metidas en cosas turbias con el crimen organizado y cosas así. Pues al final de cuentas el hecho de que sean sus papás, pues no los exime de conocimiento de saber en qué estaban metidos sus hijos. De alguna forma, no es que estén conformes con que hayan desaparecido por haber estado metidos en cosas turbias, pero no te exime del conocimiento, por lo menos sabes por dónde llegó el trancazo. Pero en el caso de una familia, de una chica estudiante que únicamente fue de vacaciones, que fue a divertirse, que fue a celebrar su graduación, ahí es donde se vuelve todavía más tortuoso. ¿Por qué? Porque no hay un móvil, no hay un por qué. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué le hicieron daño? ¿Por qué tal vez la asesinaron? Y ahí es donde pues entra el factor presión, miedo, tristeza, desesperación, frustración. Entonces, imagínense ustedes esa escena, que ojalá no pase, nunca, nunca les pase, eh, en el que tienes a tu hijo o a tu hija desaparecida por haberse ido de vacaciones o por haberse ido de fiesta, por haber estado en el lugar y a lo mejor con las personas equivocadas en el momento equivocado y que no la encuentres y que te enfrentes a un sistema judicial lleno de carencias, con falta de protocolos, con falta de recursos y con una total apatía por ayudarte. Yo no sé si la mayoría de la gente estaría dispuesta a hacer todo lo que hizo esta señora, o sea, crear una fundación, de alguna manera sacrificar pues su vida, su tiempo, el espacio que tenía con sus otros hijos, porque pues a final de cuentas Natalie no era la única hija que tenía, el tiempo con su esposo, tiempo para llorar, tiempo pues para que le cayera el 20 de qué fue lo que pasó, de que su hija ya no está, de que cada vez ve más remota la posibilidad de encontrarla con vida, de que haya personas que son sospechosas, pero que no se les puede realmente imputar cargos porque no hay nada claro, nada firme, no hay consistencia en las declaraciones y no hay elementos suficientes para poder condenar a una, otra o varias personas. Entonces, imagínense todo este escenario, qué cansado tener que estar rodeada de medios, perder tu tranquilidad, perder tu paz mental, que la tienes perdida desde el momento en que tus hijos desaparecen, lidiar con la frustración de que nadie parece querer ayudarte, de que las trabas burocráticas se te ponen una enfrente de otra y hay miles de obstáculos que son difíciles de librar y que pasen los años y tú sigas en plena lucha
buscando a tu ser querido. Ya no digan un hijo, digan un hermano, una madre, un padre, un primo, quien sea, que son cosas que, por lo menos aquí en México, se enfrentan todos los días. Ahorita que están lastimosamente tan de moda las desapariciones forzadas, no puedo imaginar el dolor de todas estas personas, de todos estos familiares que están día y noche buscando a sus familiares y enfrentándose a indiferencia, resistencia, falta de apoyo, falta de interés por parte de las autoridades para ayudarte, falta de recursos, eh, tratar de malgastar tu tiempo, que se te acabe totalmente la tranquilidad y la paz, porque cada vez que van a buscar algún indicio o que hay algún hallazgo, que vayas con el miedo y la incertidumbre de que ahí donde vas a escarbar o ahí donde vas a buscar, tal vez esté el cuerpo de tu familiar. Entonces, no me quiero ni siquiera imaginar lo que puede sentir una mamá de perder un hijo en esas circunstancias y que pasen años sin encontrarlos. Por supuesto que esto merma la salud y la vida de cualquier persona. Pero bueno, a medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de Natalee Holloway, lo que inicialmente parecía pues un caso confuso y lleno de contradicciones, fue revelando capas cada vez más inquietantes y por supuesto cada vez más siniestras. La verdad, tan esquiva y fragmentada, comenzó a asomarse desde un rincón oscuro que nadie quería mirar directamente. Y la realidad detrás de aquella noche de fiesta y desaparición parecía ahora mucho más compleja y aterradora de lo que se habían imaginado al inicio. Una de las primeras señales de este giro oscuro fue la forma en que Joran van der Sloot comenzó a comportarse. No era solo la incoherencia de sus relatos, era la intención clara de manipular a la policía, a los medios y al público. Su actitud oscura y evasiva sugería que estaba ocultando mucho más que detalles accidentales. Parecía moverse en una red de mentiras construida para confundir y desviar la atención, tal como lo hace un depredador que controla el juego desde las sombras. Los hermanos Calpoe, por su parte, también se movieron en un territorio nebuloso. Aunque nunca se pudo probar su implicación directa en un acto violento, sus respuestas evasivas y contradicciones alimentaron las sospechas. La percepción general era que sabían más de lo que decían y que estaban protegidos o protegían a alguien. Esa protección no solo era personal, sino también parte de un entramado mucho más amplio. Una red de complicidades que envolvía a jóvenes tanto locales como extranjeros. En este contexto comenzaron a surgir testimonios y rumores sobre fiestas clandestinas en la isla, donde el alcohol, las drogas y el poder se mezclaban peligrosamente. Se hablaba de abusos y de la existencia de una cultura permisiva que encubría comportamientos inapropiados o incluso criminales. Las autoridades, atrapadas entre intereses turísticos y presiones políticas, parecían como mirar hasta para otro lado o limitar la profundidad de las investigaciones. Las familias poderosas y las conexiones influyeron notablemente en el curso del caso. Se especuló sobre la existencia de redes de protección que impedían a la justicia actuar con contundencia. La isla de Aruba, pues mantenía una imagen de paraíso turístico y mostraba en ese momento ya
una cara oculta y oscura donde el poder y el miedo se combinaban para mantener los secretos enterrados. La investigación intentó abrirse camino en este entramado, pero la falta de colaboración, los temores de represalias y las limitaciones legales empezaron a complicar la búsqueda de la verdad. En más de una ocasión, la policía local mostró signos de inacción o incluso encubrimiento, alimentando la frustración de la familia Holloway y de la comunidad internacional que seguía el caso con bastante atención. Joran van der Sloot, lejos de ayudar a esclarecer los hechos, se convirtió en un personaje aún más oscuro. A lo largo del tiempo se le relacionó con otros crímenes y delitos, lo que confirmó que detrás de su apariencia juvenil y sonrisa amable se escondía una mente fría, calculadora y peligrosa. Su historial criminal y su patrón de comportamiento revelaban un lado siniestro que para muchos explicaba la gravedad del caso de Natalie. Este giro oscuro no solo afectó la percepción pública del caso, sino que también tuvo consecuencias directas en la lucha por la justicia. La familia Holloway enfrentó la difícil realidad de que el enemigo no era solamente un individuo, sino un sistema completo con intereses y mecanismos para proteger a sus miembros y evitar que la verdad saliera a la luz. Beth Holloway asumió esta nueva realidad con mucha valentía, ampliando su lucha mucho más allá de la búsqueda de su hija. Decidió enfrentar el entramado de corrupción, impunidad y encubrimientos que se escondían detrás del caso. Su activismo se volvió, de alguna forma, también una denuncia contra las fallas de un sistema que favorece a la gente poderosa y margina totalmente a las víctimas. Esta etapa del caso reveló que la desaparición de Natalie era apenas la puntita del iceberg de una red mucho más amplia de secretos y abusos que aún permanecen en las sombras. Las playas y el paisaje caribeño de Aruba quedaron marcados para siempre por esta historia y terminó siendo un recordatorio de que incluso en los paraísos hay rincones oscuros que no deben ser ignorados. A pesar de los intentos por cerrar el caso y olvidar el pasado, la familia Holloway y miles de personas alrededor del mundo continúan exigiendo respuestas. La verdad sigue siendo esquiva, pero la lucha por justicia y memoria permanece vigente. Y a final de cuentas, chicos, termina siendo un símbolo de resistencia contra la corrupción y la impunidad, que por más que se luche, por más que se le eche ganas, parece que eso no se acaba. Después de casi 2 décadas de silencio, versiones contradictorias y años de incertidumbre que desgastaron a la familia Holloway y mantuvieron al mundo pendiente, llegó un momento que muchos esperaban con una mezcla de esperanza, incredulidad y, por supuesto, escepticismo, que era la tan ansiada confesión final. Resulta que en 2023, Joran van der Sloot, ya marcado por sus propios crímenes y recluido en prisión por otros delitos, decidió romper el silencio con una declaración que sacudió de nuevo la memoria colectiva y revivió la atención pública hacia un caso que parecía estancado en la impunidad. Esta confesión no se produjo en un tribunal ni en el marco de una investigación oficial en Aruba, sino en un contexto muy diferente. Desde una prisión extranjera, donde Joran cumple condena por el asesinato, ya les comentaba anteriormente, de una chica llamada Stephanie Flores en Perú, en este escenario habló con un tono ambiguo que oscilaba entre el arrepentimiento, el cálculo estratégico y quizás un último intento por recuperar cierto control sobre la narrativa que había dominado su vida,
llena de oscuridad y manipulación. En su declaración, Van der Sloot admitió haber estado presente en la noche de la desaparición de Natalee Holloway. Reconoció que los acontecimientos se descontrolaron, que hubo un accidente fatal y que el cuerpo fue trasladado y ocultado para evitar complicaciones mayores. Sin embargo, su versión estuvo lejos de ser clara o completa. Evadió detalles esenciales, omitió información crucial y dejó muchas preguntas sin responder, manteniendo así el velo de misterio que había acompañado el caso durante años. Lo más preocupante fue que esta confesión, lejos de ser un acto de sinceridad genuina, pareció más bien un movimiento calculado. Muchos expertos y familiares vieron en sus palabras una maniobra para ganar tiempo, mejorar su situación legal o simplemente seguir jugando con la verdad a su conveniencia. Su perfil de manipulador, experto, quedó más evidente que nunca, recordando que detrás del rostro joven y la aparente inocencia se escondía una mente perversa. Esta confesión final puso de manifiesto las enormes dificultades de la justicia internacional para lidiar con estos casos complejos que cruzan fronteras, sistemas legales y culturas. Mientras Aruba enfrentaba limitaciones en recursos y autoridad, Joran se desplazaba entre cárceles y países, lo que complicó cualquier posibilidad real de cerrar el caso definitivamente. Las jurisdicciones, protocolos y competencias se entrecruzaron en un entramado legal difícil de desenredar. Para la familia Holloway, esta confesión fue un golpe emocional doble, porque, por un lado, reafirmaba que este tipín, Joran, estuvo involucrado en la desaparición de Natalee. Por otro, profundizaban la frustración ante la falta de una verdad completa y un cierre real. Beth Holloway, cuya lucha nunca cesó, expresó públicamente que aunque la declaración no ponía fin a la búsqueda de justicia, por lo menos servía para mantener viva la memoria de su hija y para recordar al mundo que la justicia es un camino largo y lleno de obstáculos. Tras esta confesión, la atención mediática y social volvió a enfocarse en el caso. Medios de comunicación, investigadores y activistas revisaron nuevamente cada detalle, cada pista, cada versión, analizando con renovado interés los documentos y evidencias antiguas. La incertidumbre y las contradicciones del pasado se confrontaron con el deseo persistente de hallar respuestas y justicia. A pesar de que el caso permanece actualmente oficialmente abierto, la sombra de aquella noche en Aruba pues sigue siendo una herida abierta para muchos. La confesión realmente no resolvió todos los misterios, pero recordó brutalmente que la verdad en la vida real no siempre llega de forma clara, rápida y mucho menos completa. Quienes tienen la capacidad o el poder para revelarla, a menudo prefieren ocultarse tras una maraña de mentiras evasivas y manipulaciones. El caso de Natalee Holloway se convirtió en un símbolo de las dificultades para obtener justicia en un mundo donde las fronteras legales y las influencias políticas complican este proceso. Pero también es una historia sobre la resiliencia de una familia que jamás ha dejado de buscar, de luchar y de esperar que algún día la verdad total pueda salir a flote para dar paz a su memoria y honrar su legado. Wow, chicos, qué frustración se siente. Y eso que, o sea, no somos ni medianamente implicados en este caso, pero imagínense la frustración que deben de sentir esta familia, o sea, de que el tipo literalmente esté confesando, pero que realmente siga sin dar una respuesta clara, que parezca como que todo lo está diciendo con algún
con algún motivo oculto, con una doble intención. Ay, no. O sea, de verdad, pónganme en los comentarios cuáles son sus teorías. ¿Qué habrá pasado esa noche? Yo sinceramente sí creo que este fulanito la asesinó de alguna forma. ¿Cómo? Pues vayan ustedes a saber, porque con eso de que sus confesiones son tan contradictorias, pues no se sabe. Pero si ya lo procesaron en otro país por un asesinato también de una chica, pues eso me da una clara idea de que lógicamente es un depredador, ya encarcelado y enjuiciado a 28 años de prisión, pero imagínense la frustración de la familia de Natalie, que no se le haya podido culpar por la desaparición de esta muchacha estadounidense, porque no hay pruebas, pues. O sea, eso se me hace súper frustrante. Digo, y probablemente lo agarraron en Perú, porque ahí no tenía esas redes de protección, Jordan Van der Sloot, no tenía esas redes de protección que tenía en su propio país. O sea, a final de cuentas lo enjuiciaron en un país extranjero. Que bueno, es Perú. Tampoco creo que tengan, pues, el gran sistema judicial de la vida, porque pues, hashtag Latinoamérica. Pero por lo menos el factor de la protección de las autoridades no estuvo presente. Y muy seguramente fue por eso que sí lo agarraron. Les recuerdo, chicos, que hay estrellitas disponibles para que si me quieren apoyar, les se los agradecería mucho. A ver, Spam dice, yo pienso que fue él quien hizo todo. Sí, definitivamente, o sea, creo que ahí no hay dudas, tampoco pruebas, pero no hay dudas. Carlitos, muy buenas noches, bienvenido. Spam dice, solo de pensar eso me duele la cabeza. Oye, sí, o sea, qué horrible. O sea, de verdad que qué frustración. Pero vamos a seguir con el caso, chicos, porque todavía hay mucho que decir sobre este caso de Natalee Holloway. Miren, el caso de Natalee no solo marcó a la familia, marcó a la isla de Aruba y marcó a todo un país. Dejó una huella profunda en la conciencia colectiva mundial y abrió un debate crucial sobre la vulnerabilidad de las personas, la responsabilidad de los sistemas de justicia y el poder que tiene la sociedad para exigir cambios. En las 2 décadas que han pasado desde la desaparición de Natalee, porque recuerden que este caso sucedió en 2005, es decir, ya son 20 años de la desaparición de esta chica y todavía no se encuentra la muchacha, ni el cuerpo, ni nada, pues el impacto de este caso se ha manifestado en varias áreas que trascienden la mera cobertura mediática o el seguimiento policial. Primero puso sobre la mesa la necesidad urgente de que se mejore la cooperación internacional en temas de desapariciones, porque cuando una persona extranjera desaparece en un país, hay veces que el país de origen de donde es la víctima exige información del país destino donde se perpetró el crimen o la desaparición o lo que sea. Y de un lado, el origen, más bien el destino, no quiere proporcionar la información a las autoridades de origen. Entonces eso es lo que hace muy problemático, o sea, todo esto se vuelve un papeleo burocrático espantoso. Sí, bueno, aquí en México, ya no se diga en otro país. Si una persona, digamos, de Ciudad de México desaparece en Michoacán, por ejemplo,
o en Sinaloa, o en Tlaxcala, o donde sea, ni siquiera entre estados del mismo país se proporcionan información de manera expedita. Ahora imagínense entre países. O sea, es la pesadilla burocrática que nadie quiere experimentar. Ahora, cuando hay falta de cooperación internacional en temas de desapariciones que involucran a turistas, víctimas en tránsito o casos fronterizos, la situación se pone todavía peor en cuestión de cooperación. La dificultad para coordinar esfuerzos entre distintos países con sistemas legales y burocracias diferentes queda en evidencia y motiva la creación y fortalecimiento de protocolos mucho más sólidos, mucho más efectivos para lograr llegar al esclarecimiento de los crímenes. Ahora, a nivel legislativo, la lucha de Beth Holloway y también de otras familias afectadas, pues derivó en cambios muy importantes. Como ya les comentaba, se impulsaron leyes que de alguna manera agilizan y priorizan la búsqueda de personas desaparecidas. Se crearon recursos para facilitar la comunicación entre agencias y se promovió la formación especializada de cuerpos policiales para manejar este tipo de casos. En Estados Unidos, por ejemplo, la fundación que creó la mamá de Natalie, que es de Natalie Holloway Resource Center, se convirtió pues en un modelo para asistencia a familiares y una especie de canal de apoyo para campañas de prevención y educación. Este caso, por supuesto, también sacó a la luz la importancia de la prevención y educación en materia de seguridad personal, especialmente para los jóvenes que viajan o se encuentran en ambientes desconocidos. El debate sobre la cultura del alcohol, las fiestas sin control y la necesidad de mayor supervisión, pues ha sido constante en foros, medios y políticas públicas. El caso Holloway mostró lo vulnerable que se es no solo en cuestión de azar, sino de factores sociales y culturales que deben ser abordados desde múltiples frentes. Socialmente, el caso tuvo un efecto espejo sobre la imagen de Aruba y otros destinos turísticos similares, obligándolos a replantear sus estrategias de seguridad y atención a visitantes. La isla tuvo que enfrentarse a la realidad de que el turismo no solo implica atraer visitantes, sino de alguna manera protegerlos, garantizarles su bienestar y responder con eficacia ante cualquier incidente por más mínimo que sea. Este aprendizaje, aunque doloroso, pues de alguna manera sirvió para fortalecer protocolos y generar conciencia en otros destinos. Por último, el caso de Natalie Holloway se convirtió en un referente para medios y producciones que buscan crear conciencia sobre desapariciones y violencia contra mujeres. Documentales, libros, podcasts y programas de radio han utilizado o hemos utilizado este caso como un punto de partida para analizar problemas más amplios, mantener viva la memoria y fomentar la discusión sobre cómo prevenir tragedias que se parezcan, que sean similares. La narrativa que surgió alrededor de Natalie y su familia, pues yo creo que trasciende el morbo para convertirse más en un llamado de atención a la acción y la justicia. En resumen, el legado del caso de Holloway es complejo y con muchas facetas. Representa tanto una historia de dolor y pérdida como una fuente de enseñanzas y movilización social. La memoria de Natalie sigue viva
no solo entre quienes la conocieron, sino en cada esfuerzo que se hace para que nadie más quede atrapado en un silencio tan profundo e injusto. Más allá de los hechos concretos y las investigaciones oficiales, el caso de Natalee Holloway refleja una profunda dimensión psicológica y emocional que afectó a todos los involucrados, desde su familia hasta la comunidad local y el público global que siguió la historia con tanta atención. Esta faceta muchas veces queda fuera de los reportajes periodísticos, pero para mí es esencial que comprendamos el verdadero alcance de este tipo de tragedias. Para la familia Holloway, la desaparición de Natalee, pues fue un trauma que trascendió el dolor inmediato. La incertidumbre, la falta de cierre, las versiones contradictorias y la ausencia de justicia concreta han generado pues un estado prolongado de duelo ambiguo, donde la esperanza y la desesperación se alternan de manera constante. Esta condición pues es, supongo, especialmente difícil porque le impide a su familia, a sus amigos, a la gente que amaba a Natalee, que tengan su proceso de aceptación y que puedan sanar la herida. Beth Holloway, la madre de la chica, en particular, pues lógicamente debe haber experimentado o sigue experimentando una transformación personal, pasando de ser una mamá común a una activista incansable. Pero también el hecho de enfrentar episodios de estrés postraumático, de ansiedad y desgaste emocional profundo, pues está mermando la vida de la señora Beth. Su capacidad para canalizar ese sufrimiento en acción, pues ha sido notable, pero no exenta de grandes sacrificios personales y familiares que ha hecho esta señora. Para los sospechosos y la comunidad local, la atención psicológica fue igualmente intensa. Joran van der Sloot, desde una perspectiva criminal y psicológica, pues ya se tiene un perfil que es un tipo manipulador, deshonesto, frío, que sugiere una complejidad patológica. Su comportamiento errático y sus contradicciones en los testimonios reflejan no solo que tiene una estrategia de evasión, sino un posible trastorno de personalidad antisocial, donde le falta empatía y obviamente tiene la capacidad de engañar. Y todo esto resulta funcional a su supervivencia en el sistema judicial y social. Esto ha sido objeto de análisis en criminología y psicología forense, aportando datos para entender la mente detrás del acusado. Por otro lado, la comunidad de Aruba sufrió un impacto, pues, más bien colectivo. Esa isla está acostumbrada o estaba acostumbrada a la tranquilidad y al turismo, y de pronto se vio envuelta en un clima de miedo, sospecha y división. Muchas personas locales vivieron la experiencia con mucha angustia, ya que la sospecha de encubrimiento y la presión mediática pues generaron un ambiente hostil y desconfiado. Este estrés comunitario se tradujo en cambios en la percepción social y en la forma de relacionarse, con un incremento en la vigilancia y un cuestionamiento a las autoridades locales. La atención mediática global también afectó pues la psique pública. El caso se convirtió a final de cuentas en un fenómeno mediático que movilizó emociones intensas, desde la empatía hasta el morbo, y generó debates sobre la privacidad, el respeto a las víctimas y el rol de los medios en tragedias reales. La repetición constante de detalles, las especulaciones y las entrevistas a la familia y sospechosos contribuyeron a una sobreexposición que a veces puede resultar traumática para quienes están directamente involucrados. Además, chicos, este caso
pues ha servido para entender la importancia del apoyo psicológico también en situaciones de desaparición y violencia. Organizaciones y profesionales pues han destacado la necesidad de que pues los familiares, los testigos, toda la gente involucrada tenga de cierta forma un acompañamiento especializado, así como también programas de prevención para evitar el daño psicológico en comunidades afectadas. En definitiva, la dimensión psicológica del caso Natalie Holloway es un reflejo del impacto humano detrás de las noticias. No recuerda que detrás de cada titular hay personas reales que están sufriendo, que luchan y que buscan respuestas, y que la justicia no es solo un asunto legal, sino también un proceso profundo de reparación emocional y social. Y bueno, después de recorrer cada detalle de esta compleja y desgarradora historia, detenernos a reflexionar, pues lógicamente resulta inevitable. La desaparición de Natalie Holloway no es solo un caso aislado de una chica que se perdió en una isla del Caribe. Es un entramado de vida, misterio, dolor y una lucha incansable por la verdad y la justicia que trasciende fronteras y tiempos. Natalie no era solo una víctima, era una joven con sueños, esperanzas y un futuro lleno de posibilidades. Su historia nos enfrenta a la vulnerabilidad humana, incluso en los lugares que parecen más seguros o paradisíacos. La inocencia y la confianza, tan propias de la gente joven, pueden convertirse en armas de doble filo cuando se enfrentan a la oscuridad que a menudo se oculta detrás del brillo superficial de la sociedad. La investigación, marcada por errores, contradicciones y silencios, revela también la fragilidad de los sistemas que deberían protegernos. La falta de recursos, la corrupción velada, la influencia de intereses locales y la asquerosa burocracia obstaculizaron el curso de la búsqueda y la justicia. Este caso es un llamado urgente a fortalecer las instituciones, a exigir transparencia y promover la cooperación internacional efectiva, especialmente cuando las víctimas y las verdades están en juego. Además, la desaparición de Natalie nos confronta con la insuficiencia de la justicia internacional frente a delitos que atraviesan fronteras. La lucha de Beth Holloway, pues es un ejemplo luminoso de perseverancia, de amor y resistencia. Su inalcanzable búsqueda y activismo transformaron el dolor personal en un símbolo de esperanza para muchas familias que enfrentan situaciones similares. Pero esta historia también nos obliga a mirar a las víctimas indirectas. En este caso, familiares, amigos y comunidades enteras que cargan con un vacío imposible de llenar, con una herida abierta que el tiempo no cicatriza. No recuerda que detrás de cada caso, pues hay vidas que claman por respuestas, que merecen memoria y, claro, también justicia. En un plano social, el caso expone las dinámicas que vuelven vulnerables a los jóvenes, como por ejemplo la cultura del alcohol, la falta de supervisión adecuada, las redes de poder y complicidad que pueden proteger a los culpables. Esto debe ser un llamado a los papás, a los maestros, a las autoridades y a la sociedad en general para crear ambientes más seguros, más conscientes y más responsables. Finalmente, esta reflexión nos invita a considerar la naturaleza esquiva de la verdad y la justicia. A menudo
llegan tarde, se ocultan, se manipulan o, como en este caso, simplemente no llegan. Sin embargo, la historia de Natalee Holloway pues es un testimonio de que nunca se deben abandonar las búsquedas incansables de la verdad, por difícil que esto parezca. Que esta historia sirva no solo para recordar una tragedia, sino para inspirar cambios reales, fortalecer la justicia y mantener viva la memoria de quienes han desaparecido sin explicación. Que su caso nos enseñe a todos que la verdad y la justicia son un derecho y que la lucha por ellos es una responsabilidad colectiva. De verdad, muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final de este caso tan complejo, tan desgarrador y tan lleno de misterios sin resolver. Sé que estas historias a veces no son fáciles de escuchar, que pueden remover emociones profundas y generar más preguntas que respuestas, pero precisamente por eso son tan necesarias. Nos muestran la realidad cruda, nos hacen reflexionar sobre la fragilidad del ser humano y la importancia de que exista justicia, la verdad y la memoria. Natalee Holloway no fue solo una víctima, fue una muchacha llena de sueños, de esperanzas, de planes truncados y una familia que nunca ha dejado de buscarla ni de exigir respuestas. Su historia es un recordatorio para todos nosotros de que la justicia pues no siempre llega a tiempo, pero que la lucha por la justicia debe continuar por más dura que sea. Y así, chicos, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, cierro esta emisión de Perturbador. De verdad, muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final de este caso tan complejo. Y a final de cuentas, pues los espero. Los espero en la siguiente entrega. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra. Ya saben, en vivo por Facebook. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Kabum Podcast. También, por si no lo saben, ya estoy disponible en Spotify con el mismo nombre, Kabum Podcast. Nada más que ahí los capítulos los he subido muy lentamente porque hay que convertirlos a otro formato diferente al que se maneja aquí. Allá en Spotify es a MP3 y hay que estar convirtiendo cada capítulo en esa extensión. Entonces, pues ahí hay subidos alrededor de 7 capítulos en Spotify, pero en YouTube ya están todos completos, vamos al día. Así que hoy mismo van a tener este capítulo completo en la plataforma de YouTube. Ya les digo, me pueden encontrar como Kabum Podcast. Síganme, suscríbanse y forman parte de esta comunidad tan siniestra. Y por supuesto, si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, leyendas y más, entren a mi canal de WhatsApp. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!